pero creo que la sabiduría va todavía más profundo porque incluye tus valores, lo que quieres llegar a ser. Ahí creo que ahí es donde entran los hábitos, donde entra la iniciativa. Total. Pero tenía otra inteligencia Moisés Sí. que era muy paciente. Uy. Era muy paciente. Sí. Me encanta, Ajá. eso es bien importante. No importa tu tipo de personalidad, Dios te puede hacer un gran líder. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que podemos estar una vez más en el podcast. Se me dificulta un poco decir esa palabra. Es peculiar, sí. La Biblia lo dijo primero, la Caro, mi hija, y yo. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, qué bueno que estás aquí, si lo estás viendo de la mañana, haciendo ejercicio, desayunando, en la cena, donde sea que nos estés viendo y a la hora que nos estés viendo, de verdad, gracias por ser parte de esta comunidad del tema de hoy que vamos a hablar, que es muy interesante, pero si no has visto el episodio anterior que hablamos acerca de los hábitos, te invitamos que lo veas, hemos recibido muy buenos comentarios. Sí, a mí hubo gente que me preguntó sobre las frases y mucha gente lo compartió. Estamos en todas partes. Sí, en todas las plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Apple Music, bueno, Apple Podcast y en Spotify. Pues ahí estamos. Si les gusta, compártanlo. Estamos tratando de hacer contenidos prácticos, ¿verdad? Y que la Biblia haya mencionado, que usamos normalmente, ¿verdad? Y que sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor, Dios lo diseñó, porque Dios es un gran diseñador. Tú que eres diseñadora, diseñador. ¿no? Claro, eso me gusta. Sí. Es el diseñador. Bueno, la pregunta, ¿qué tan inteligente eres? ¿Te consideras inteligente, muy inteligente, poco inteligente? ¿Qué tan inteligente? ¿Tú cómo te consideras? ¿Inteligente o no? Yo me considero muy inteligente, pero creo que obviamente no he desarrollado las inteligencias que se me dieron, pero creo que se escucha hasta casi como bien pretencioso, ¿no? Pero creo que cuando entendemos qué es la inteligencia, podemos primero entrar al plano de todos somos inteligentes, pero sé que vas a empezar por ahí. ¿Qué es la inteligencia? Sí. Todos somos inteligentes, eso es definitivo. Dicen las mamás, este niño no sirve para nada. No le diga eso, por favor, al niño. O hay mamás que se van al otro extremo. Este niño sirve para todo. Es el mejor en todo. Es el mejor en todo. Es como el mi rey. Y pues no, la mera verdad es que no es que sirva para todo o no sirva para nada. Para algo sí sirve y para algo es bueno, ¿verdad? No somos buenos para varias cosas. O para varias cosas. Eso es definitivo. Y se ha puesto muy de moda la famosa inteligencia emocional, ¿verdad? Y fíjate que hay una descripción de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos y negociar con ellos, emociones y sentimientos. Sí, me encanta el negociar, porque es como ponerte de acuerdo contigo mismo, porque son tus emociones, es lo que tú estás pasando. Y esa inteligencia la ocupamos todos y a cada instante. Sí. ¿Te consideras tú inteligente emocional? Quisiera. Todos los días lucho por eso. Creo que es algo que debemos de ir desarrollando día con día, porque podemos ser más inteligentes. De eso también vamos a platicar hoy. Pero la Biblia lo dijo primero y habló sobre la inteligencia todavía más profunda, que es la inteligencia intrapersonal, ¿no? O inteligencia espiritual. Sí, integrada, yo creo. Sí. Porque acuérdate que somos un espíritu, ¿verdad? Que se relaciona. En el espíritu está esa parte de la imaginación, está la parte también de la devoción. De la fe. De la fe. Y luego somos un espíritu que razona, siente, piensa con un alma y se mueve, toca, palpa con un cuerpo. Entonces necesitamos inteligencia y tenemos inteligencia en las tres áreas. Sí. Pero la espiritual debe ser la principal. Claro. Y me encanta porque tú siempre das un ejemplo acerca de cómo las tres partes que componen el ser que somos, cuerpo, alma y espíritu, son como vías del tren y van corriendo a la misma velocidad y no puede una sin la otra.
Y si una está débil, si una está fuerte o si hay algo que está deteniéndolas, es el tren el que no avanza bien. Somos nosotros los que no avanzan de la manera correcta. Y me encanta ese ejemplo. Y usando esa alegoría también, ahora sí que la locomotora, que es lo que mueve todo, pues es el espíritu, ¿no? Es lo más profundo. El fuego, ¿no? Los de vapor. Fíjate lo que dice Colosenses 1:9. No cesamos de orar por ustedes y de pedirle a Dios que sean llenos, fíjate de qué tenemos que ser llenos de la voluntad de Dios, llenos de la sabiduría de Dios y llenos de la inteligencia espiritual. Wow. Y lo podemos leer en la TLA, que es una Biblia que nos gusta mucho, ¿no? En casa. Desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que les pueda dar a conocer cuál es su voluntad y que tengan sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Me encanta. Qué padre, ¿no? Sí. O sea, dos cosas que Dios nos da. Sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia para ti? Yo creo que la inteligencia es la capacidad del razonar y también es la capacidad que tienes hacia cierta actividad o hacia cierto tipo de actividades en las cuales te puedes desarrollar. De hecho, hay una teoría de los tipos de inteligencia, pero creo que la sabiduría va todavía más profundo porque incluye tus valores, lo que quieres llegar a ser. Ahí es donde entran los hábitos, donde entra la iniciativa, donde ahí es totalmente, creo que está muy ligado al alma, ¿no? Hacia quién eres, lo que te conforma, tu cosmovisión, tu visión, lo que quieres ser, tu sabiduría. Totalmente. Y no se queda allí, sino que dice 2 Corintios 10:4 y habla de armas espirituales, armas poderosas para destruir fortalezas. Y nos dice que son fortalezas y nos dice que son argumentos que se levantan contra conocer a Dios. Wow. O sea que hay personas que son torpes. Fíjate lo que dice Proverbios, dice el necio, otra versión dice el tonto, adentro de sí piensa, razona y dice, no hay Dios. A tal punto llegó su soberbia, ¿no? Que dice, no hay Dios. Esos son argumentos. Sí. Entonces dice después, y se levanta con esos argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y las armas nuestras llevan cautivos los pensamientos. Wow. Qué importante, ¿no? Porque hay pensamientos de fracaso, sí, de error, pensamientos autodestructivos. De hecho, el terreno de la mente es un terreno de batalla continua y diaria. Sí. Fíjate que se ha descubierto que el último pensamiento que tienes en la noche es determinante para el día siguiente, para tu descanso. Oh, wow. Mucho de lo que soñamos tiene que ver con nuestros últimos pensamientos. Entonces, programamos nuestra mente para descansar, que es muy importantísimo. Si no, no vamos a rendir al otro día. Sí, sí. Y después, el otro más grande pensamiento es el que tomamos al despertar. ¿Qué pensamos en cuanto despertamos? Porque le estamos ordenando al cerebro, hoy voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, voy a hacer. Entonces, esos pensamientos que inician en la mañana le empiezan a ordenar al cerebro, el cerebro más bien empieza a ordenar al cuerpo lo que necesita para poderlos realizar. O sea, somos una máquina muy compleja y por algo la Escritura dice que tenemos que meditar en él de día y de noche, es decir, cuando nos despertamos y cuando nos vamos a dormir. Sí, estar todo el día apuntando, porque es bien fácil distraerte, dejarte distraer por pendientes, lo que traes por el día, pero regresar y estar meditando en sus promesas, en su amor, en su gracia, en su sabiduría. Sí, totalmente. Total. Me encanta Proverbios 9:10, que dice, Proverbios es pura sabiduría. Proverbios habla muchísimo es el tema sabiduría, inteligencia y lo contrario a que es la necedad. Lo dice como necedad. Y me encanta que dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo, es decir, de Dios, es inteligencia. Es decir, que conocer a Dios es
haber razonado también con tu mente y haber tomado la decisión de conocerlo, de querer conocerlo. Eso es inteligencia. Y por lo contrario, la necedad, el conocer el principio que se te está hablando de Dios o el consejo de parte de Dios y hacer lo contrario es ser un necio. Y eso es no ser inteligente, no ser sabio. Totalmente. Fíjate lo que dijo Daniel Goleman en el famoso libro Inteligencia Emocional. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida y de dominar los hábitos, hablando de la vez pasada, de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y de pensar con claridad. Wow. Y luego el famoso libro del arte de la guerra de Sun Tzu dice: quien llega tarde al campo de batalla tiene que apresurarse y arriba exhausto al combate. O sea, buenísimo. Es muy tonto llegar tarde. Es mejor llegar temprano, ¿no? Sí. Algo tan simple. Y eso es un hábito. Eso es un hábito. Me encanta porque creo que ahí podemos ver la diferencia en lo que nos comentabas del comentario de Daniel, de entre sabiduría e inteligencia. Porque yo creo que más de uno de nosotros que somos parte de esta comunidad, hemos conocido a alguien que es brillante en cierto talento, que es brillante en cierta capacidad y que tú lo denominas como alguien muy inteligente y dices, wow, esa persona es brillante en lo que hace, pero su carácter es un desastre. Yo he conocido más de unas personas así, yo me he sentido esa persona. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de Dios, que es el temor a Dios y el conocimiento de Dios es inteligencia. Creo que a veces te lleva aún más lento que la capacidad que puedas tener en cuestiones de tu inteligencia. ¿Cuántas famosas personas brillantes en el mundo no hay que se quedaron quizá estancados a causa del área emocional, a causa de falta de inteligencia emocional? O del desarrollo de carácter, ¿no? Del desarrollo de carácter, que va muy ligado, yo creo, a la inteligencia. Bueno, por allí estuve estudiando sobre el padre de los test de inteligencia. Se llamó Alfred Binet y él nos regaló unas expresiones muy, muy padres de los tipos. Y fíjate, parece probado que en la vida se triunfa gracias a 3 factores, dice Alfred Binet: la salud, la inteligencia y el carácter. Wow. Él es el padre de los test de inteligencia. Si tú dices, ¿qué tan inteligente soy? Y te hacen un test, él fue el que los creó. Él fue el que los diseñó. A mí eso que me cambió la vida cuando yo estuve por primera vez expuesta a eso cuando entré a la universidad, me cambió. O sea, como que quebró muchos chips que yo pensaba de cosas que creía que ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Como, oye, sí soy inteligente, claro. pero no lo sabía. Claro. Sí. Y luego dice, y añadamos un cuarto factor, un poco de suerte. Y la suerte es otro gran tema que vamos a tratar uno de estos días. Oportunidades. ¿Verdad? A mí me encanta el tema de la suerte. Cuando yo era niño, mi mami me dijo que la suerte era del diablo. Y ya después yo leí en la Biblia que David dijo, tú sustentas mi suerte. Y eso me movió el tapete. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo está esto? Y me puse a investigarlo. Otro día vamos a platicar acerca de la suerte, pero cuéntanos un poquito. ¿Te acuerdas cuando tú comentaste en la universidad y aquella alegoría tan preciosa de quienes miden o le ponen un examen a la ardilla y al pececito? Sí, lo que pasa que cuando toda mi niñez yo me sentí como un poco no inteligente. O sea, yo sentía que no era del todo buena en la escuela y no se me daban y nunca se me dieron las matemáticas. A ti tampoco, curiosamente, no se me da. Malos para las matemáticas. Y yo sentía como que, no me considero alguien, lo que denomina malamente la sociedad como alguien, o sea, mala palabra, pero tonto, ¿no? Ajá. Como te dicen cuando eres un niño. Pero no me consideraba de los más inteligentes de mi salón.
Y yo pensaba que yo había vencido eso y no fue hasta la universidad que me dan esta clase en donde vemos estos tests y yo ya entro a la parte de diseño, todo lo visual y me doy cuenta de que era algo que yo traía y que me gustaba y que era buena desde que yo era niña y que era una inteligencia y que no era tanto que yo no fuera inteligente, sino que no había encontrado todavía el área en la que yo me iba a desarrollar. Que evidentemente entendí que todas las personas somos inteligentes y con capacidades y que Albert Einstein es igual de inteligente que Michael Jackson y que Michael Jordan. Totalmente. Y cuando yo entendí eso... Son genios, cada quien en su área. Todos son genios, claro. Ajá. Y cuando yo entendí eso, pude verme a mí de una manera diferente y a los demás. Y entendí que ahora me tocaba a mí qué voy a hacer con la inteligencia que se me dio y qué voy a hacer para que otros puedan desarrollar su inteligencia. Totalmente, totalmente. Y sigo con algunas frases de Alfred Binet. La inteligencia es la habilidad para tomar y mantener una determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la habilidad para criticar los propios actos. Uh-huh. ¡Wow! O sea, una autocrítica, ¿no? Sí. Alfred Binet dice, algunos filósofos modernos afirman que la inteligencia es una fija. Tiene un nivel que no se puede aumentar. Debemos protestar, dice. Debemos protestar y reaccionar contra este brutal pesimismo. Wow. Casi me lo imagino así como de que no, es inaceptable. Es inaceptable lo que dicen los filósofos modernos. Para nada. Podemos aumentar y ser más inteligentes, dice Alfred Binet. Sí. Con la práctica, el entrenamiento y sobre todo el método, logramos aumentar nuestra atención, nuestra memoria, nuestro juicio, literalmente volvernos más inteligentes de lo que éramos antes. Me encantó eso. Me encanta eso porque me acuerdo de la parábola de los talentos. Quizá y en efecto había alguien que tenía aparentemente más capacidad que tú en lo mismo en lo que tú eras bueno. Uh-huh. Alguien le dio 5, alguien le dio 3 y alguien le dio 1. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo cada quien con eso? ¿Qué hiciste con la capacidad que se te dio? Y de lo que hablabas ahorita, de esta ilustración acerca de los diferentes tipos de inteligencia y de cómo a veces en ocasiones como sociedad o como padres, como profesores en la escuela, tratamos de evaluar a todas las personas con el mismo examen, por así decirlo, ¿no? Y es imposible, lo que tú decías, de evaluar a un pez en su capacidad de vuelo. Y es imposible evaluar a una ardilla en su capacidad de cacería o de natación. Entonces es importante saber que no todos somos iguales y que eso está bien. De hecho, nos complementamos. Y me encanta porque en 1 Corintios 12, Pablo se avienta todo un capítulo acerca del tema, acerca de la diversidad que Dios creó tan hermosa dentro de su iglesia, pero también fuera. Y dice 1 Corintios 12:7, a cada uno le dio una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Para el bien de los demás, y comienza a decir, a uno le dio el don de sabiduría, a otro el de sanar enfermos, y más adelante en el capítulo habla sobre el cuerpo. Si todos fuéramos ojo, ¿qué pasaría? Dice Pablo. Uh-huh. Si todos fuéramos brazo, ¿qué pasaría? Y es lo mismo en la sociedad. Si todos tuviéramos el mismo tipo de inteligencia, no funcionaría la sociedad. Y Dios nos creó con la capacidad diferente al del resto de los demás para poder servirnos unos a otros, para que el artista sirva a la sociedad, para que el médico sirva a la sociedad, para que el albañil sirva a la sociedad y pueda tener su espacio y ser el pleno y traer plenitud a la sociedad completa, al cuerpo. Me encanta eso. Fíjate que dice Éxodo, así pues, Bezaleel y estas otras personas, dice, y todo hombre sabio a quien Dios les dio inteligencia y sabiduría para hacer la obra en su santuario. O sea, Dios los capacitó. Y Proverbios, bien lo decías tú, habla muchísimo de la inteligencia. Uh-huh. Para dar sagacidad a los simples, inteligencia y cordura. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído. Bueno, avancemos un poquito acerca de inteligencias múltiples.
Y esto lo vemos también en muchos personajes de la Biblia, cómo eran tan diferentes, ¿no? Totalmente. Tenemos que aprender a valorar nuestra individualidad. Todos los miembros de nuestra familia son distintos, diferentes, así como los dedos de la mano, así decía tu abuela Marta Villa, no son los ¿verdad? mismos. Ve los dedos de la mano, así son los hijos. Entonces, Howard Gardner, ¿verdad? De Harvard, enseñó acerca de las inteligencias múltiples. Sí. La primera que él habla es la lingüística, la que tienen los escritores, poetas, los que saben hablar y hablar bien. Moisés no era bueno para hablar. No. Él mismo lo dijo, ¿no? Sí. Soy tartamudo. Y creo que fue una deficiencia también ahí de sabiduría y de carácter. Porque Dios le dijo, yo voy a ir ahí contigo. Yo soy el que soy, te envía. Y Moisés se aferró y dijo, Dios, todo bien, pues ahí te va Aarón. ¿Y cuánta lata no le dio Aarón a causa de su deficiencia de carácter? Pero tenía otra inteligencia Moisés, que era muy paciente. Uy. Era muy paciente. Sí. Me encanta, eso es bien importante. No importa tu tipo de personalidad, Dios te puede hacer un gran líder. Porque a veces pensamos que solo un tipo de personalidad es un líder, ¿no? Pero Moisés quizás no entraba dentro del esquema que tenemos de liderazgo, pero Dios usó su paciencia, su mansedumbre. Bueno, siguiendo con el tema de las inteligencias, la inteligencia lógica matemática, que es a la que todo mundo le llamaban o le llamaban inteligencia. No sé cuando tú estabas en la primaria, pero cuando yo fui a la primaria nos ponían con rojo cuando nos sacábamos malas calificaciones, menos de 5, y con azul o negro cuando sacabas buenas calificaciones. ¿Y tú qué tenías? Puros rojos. Yo también. Y me sentía yo demasiado tonto, ¿verdad? Pero la mera verdad es que no había entendido esto. No había entendido que yo tenía otro tipo de inteligencia. Aunque tenemos que aprender de todo, pero para algo definitivamente sí vamos a estar. Sí. Y vamos a hacer. La inteligencia musical que permite resolver adecuadamente situaciones o del arte, ¿no? Sí. Musical o artística. Sí, es muy bueno eso. Hay más, pero antes de que termines de comentarlas, yo creo que es bien importante como sociedad, como iglesia, que podamos prestar atención. Como papás, yo creo, porque quizá y en la escuela, dependiendo de la escuela en la que estés o hayas estado o que están tus hijos o tu familia, se dé que haya un lugar en donde se le dé espacio a todos los tipos de inteligencia, pero a veces no es el caso de todos, pero creo que el hogar, la casa debe ser una incubadora de los talentos que tienes y de poder prestar atención a los tuyos, pero también al de los demás y poder explotar el de tus hijos. La iglesia debe ser una incubadora de talentos y de ver la capacidad de las personas, pero hay más tipos también de inteligencia. Sí, la inteligencia musical, la inteligencia corporal sinestésica, es la capacidad de utilizar de nuestro propio cuerpo. Pues la estás desarrollando muy bien. No, pero quisiera bailar muy bien. Ok. Yo siempre he bailado con el pie izquierdo, nada más, con un solo pie. Pero sí creo que podemos desarrollar. Sí, lo puedes desarrollar. Y como dice Rafael Ayala, somos muy inteligentes para algo que no hemos intentado. Uf. Debemos de seguir intentando. La inteligencia intrapersonal, que permite entenderse a sí mismo y a los demás, algo parecido a la emocional. Sí. Inteligencia interpersonal es la capacidad de relacionarnos con otras personas. Los vendedores, un buen consejero, los psicólogos, ¿no? Tienen que ser muy interpersonales. La inteligencia naturalística, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Hay tener gente la que conciencia, sí, que se le da desde niño, que le gusta, que le llama. O los animalitos, ¿verdad? Sí, un veterinario. Un veterinario. La inteligencia espiritual, porque es de inteligentes buscar a Dios, ¿no? Conocer a Dios. La inteligencia espiritual. Bueno, voy a leer, por acá lo dejé. Voy a leer algo acerca de Génesis. Fíjate que Génesis habla del inicio de los seres humanos, la fundación de los seres humanos. Bueno, lo tenía aquí. Y dice que Jubal fue el padre de todos los que tocan la música.
Jubal. Y luego Tubal-Caín fue el padre de todos los artífices de hierro y bronce. O sea, ya desde la antigüedad, porque fueron nietos o bisnietos de Caín. Okay. Entonces, Lamec fue el papá de estas tres culturas, por decirlo. Los que cuidan ovejas y ganado, los que trabajan con las manos y el arte, pero la siderurgia, ¿no? Que tiene que ver con los metales, y luego el arte, Jubal, el canto y los instrumentos. Entonces ahí ya vemos como separando las inteligencias de Dios desde la antigüedad. O sea, la Biblia lo dijo primero. La Biblia lo dijo primero. Y hace poco leí que el 70% de la sociedad, que no tiene nada de malo ni nada, pero que el 70% de la sociedad, su personalidad es de seguidor. Viene con una tendencia a seguir, es bueno siguiendo. Es decir, se le da el seguir la visión de alguien más o seguir instrucciones. Y el 30% de la sociedad tiene una tendencia al liderazgo, a tomar la batuta, ¿no? Y comenzar. Y cuando yo leí esto, que era de algo fuera totalmente como algo espiritual, yo dije, qué inteligente es Dios, que creó al 70% que sigue y a un 30% de líder. Se me hace como una armonía muy, muy grande, ¿no? Que no tiene nada de malo ni ser seguidor ni ser líder, no eres más ni menos, pero vuelvo a lo mismo, aportas a algo más grande que es la sociedad en sí, que es el cuerpo en sí. Totalmente. Bueno, quiero cerrar con esto. Acciones inteligentes. Primera, no trates de vivir balanceado, mejor vive una vida integrado. Es decir, prioridades. Áreas de integración, la alimentación. De repente decimos, es que quiero balancear mi vida. Y el sub y baja nunca está balanceado. La balanza nunca está balanceada. Entonces, integrado. Integra a Dios, integra tu familia, integra tu relación de pareja, de matrimonio, integra tu salud, integrar. Ya tengo algo, integrar algo nuevo. O desintegrar. Eso es muy inteligente. Como las cocinas igual de integrales, ¿no? Sí. Integrar y desintegrar. 2, no vivas por metas, mejor eleva tus estándares. Porque cuando llegas a una meta, pues hasta ahí te quedas. Todos debemos de tener metas, pero no vivir solo para metas, sino estándares. Es decir, quiero levantar mi propio estándar, exigirme más y mejorar un poquito más y más y más cada día. Muy bueno. ¿No? No te limites. Ok, una más. Conoce que eres 50, 30, 20. 50% lo traes genético, 30% son tus decisiones, 20% es tu entorno. Es muy inteligente eso. Sí. Es muy inteligente saber. Y 0% es la astrología, ¿eh? Porque hay gente que piensa que eso dice quién eres. Bueno. No es nada inteligente. Otro día vamos a hablar acerca de la astrología, ¿no? Que no es lo mismo a la astronomía. Ajá. ¿No? Bueno, es otro tema. No seas adicto a la aprobación. Las redes sociales nos han hecho ser adictos a la aprobación. ¿Ves cuántos likes tuviste? No. O de la gente. Sí. ¿No? La única persona que tienes que buscar la aprobación total es de Dios. Es que es bien humano eso. Buscar la aprobación. Viene ya en tu chip, pero es una aprobación que solamente plena, solo lo vas a encontrar en Dios. Entonces sí. A ver, esta ¿qué te parece? 5, haz a Jesús tu mejor amigo. Es algo muy inteligente, ¿no crees? Sí, es lo más inteligente que puedas hacer. ¿Verdad? Y desarrolla la capacidad de ser más inteligente en todas estas áreas, espiritual, emocional y física. Y el apóstol Santiago dijo, si a alguno le hace falta inteligencia y sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y cómo dice que la da Dios? Si a alguno hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la da sin medida. Wow. Sin medida. Entonces, Dios te va a dar mucha más inteligencia de la que tienes. Eres muy inteligente, tus hijos son muy inteligentes, tus amigos, tus padres, para algo eres muy bueno. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Caro. Gracias a ti, gracias por escucharnos o por vernos y escríbenos qué te pareció, de qué más quieres hablar y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente.